Bienvenida a Pasión de Agujas, soy Rita y en este video te muestro cómo hacer este cuello crochet en una sola pieza con textura y relieve. Te muestro que pesa tan solo 83 gramos, utilicé un hilado de grosor medio compuesto por acrílico y merino y lo trabajé con un ganchillo de 6 milímetros. Ustedes lo pueden adaptar a cualquier hilado de cualquier grosor y van a repetir la cantidad de vueltas que necesiten para alcanzar el tamaño que ustedes quieran. Comenzamos haciendo un nudo corredizo y después voy a agregar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Las 3 primeras cadenas van a corresponder al primer punto alto. Después voy a montar hebra y en la primera cadenita voy a agregar 2 puntos altos más. Después voy a separar por 2 cadenas y voy a agregar en esta cadenita 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Acá tenemos completa la primera vuelta de nuestro triángulo. Se nos va a ver así. Estas 2 cadenitas va a ser la punta. Para la vuelta 2 voy a comenzar levantando 3 cadenas que va a corresponder al primer punto alto y después giro el tejido y voy a agregar en el primer punto 2 puntos altos más. Nos tienen que quedar 3 puntos altos en el punto de borde y después agrego un punto alto por cada punto que tengo. Cuando llego al espacio de las 2 cadenas, vamos a trabajar el aumento que va a ir en la punta del triángulo, haciendo 2 puntos altos, separo por 2 cadenas y después agrego 2 puntos altos más. Y ahora vamos a siempre repetir en nuestro triángulo todo lo que hacemos de un lado exactamente igual espejado del otro lado. Entonces voy a completar acá un punto alto en cada punto que tengo. Y cuando llego a las 3 cadenitas, que va a ser el punto de mi borde, tengo que hacer 3 puntos altos como hice del otro lado, siempre acá en cada punta. Entonces voy a pinchar ahí y completo. Un punto, 2 y 3 puntos altos. La tercera vuelta comienzo levantando 3 cadenas para el primer punto alto, giro el tejido y completo después acá en el punto de borde los 2 puntos altos que me faltan para tener 3. Y ahora voy a trabajar los puntos altos que me faltan en relieve. Voy a buscar acá el punto alto, la parte del cuerpo, ¿sí? Y voy a envolver de derecha, paso la aguja de derecha a izquierda, engancho la hebra, tomo la lazada, paso por abajo, tomo hebra y cierro el punto alto. Ahí tengo el primer punto alto en relieve tomado por el frente. Y ahora voy a repetir esto. Monto hebra, busco el punto alto que le sigue, paso de derecha a izquierda, engancho la hebra, saco, tomo lazada y cierro el punto alto en 2 tiempos, 1 y 2. Y ahora continúo repitiendo esto hasta llegar a la esquina del triángulo y cuando llego al espacio de las 2 cadenas, que es la esquina del triángulo, vamos a completar siempre el aumento que hicimos en la vuelta anterior. Entonces envuelvo acá y hago 1, 2 puntos altos, separo por 2 cadenas y completo 2 puntos altos más. Y ahora voy a trabajar el relieve que hice acá de este otro lado hasta llegar al punto de borde. Monto hebra, envuelvo el punto alto, siempre la parte del cuerpo, o sea, no pinchamos acá arriba, y por el frente sería por acá adelante, no por atrás,
de derecha a izquierda, engancho la hebra, paso, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2. Y ahora continúo repitiendo esto hasta llegar al borde. Cuando llego al punto de borde, completo, como siempre, el aumento que me corresponde acá, que son 3 puntos altos en este mismo punto. 2 y 3. La 4, levanto 3 cadenas que va a corresponder al primer punto alto y giro el tejido. Esta vuelta del derecho, la número 4, va a ser en punto red. Entonces voy a trabajar así. Acá ya tengo el primer punto alto. Después voy a separar por una cadena y voy a agregar en el primer punto un punto alto más. O sea que los 3 puntos altos que venía haciendo de aumento en el primer punto de borde, acá lo estoy reemplazando por un punto B corta, ¿sí? Y ahora voy a trabajar así. Cadena de separación, me salto el punto de base y hago un punto alto en el punto que le sigue. Cadena de separación, salto punto de base, punto alto en el que sigue. Y así voy repitiendo hasta llegar a la punta. Me va a caer el último punto alto en el último punto antes de hacer el aumento de la esquina. Acá repito el aumento de todas las vueltas, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Y ahora siempre debemos espejar de un lado lo mismo que hacemos del otro lado. Entonces miramos acá, antes del aumento habíamos terminado con punto alto, entonces empiezo con punto alto. Recién después empiezo a completar. Cadena, salto punto, punto alto en el punto que le sigue. Cadena, salto punto, punto alto en el que sigue. Cadena, salto punto, punto alto en el que sigue. Cadena, salto punto, punto alto en el que sigue. Y acá termino en el anteúltimo punto con cadena. Y en el punto de borde voy a completar la B corta que hice del otro lado, que es un punto alto, una cadena y un punto alto más. Y acá ya tenemos lista esta cuarta vuelta en punto red. La quinta vuelta va a ser toda de puntos altos, entonces comienzo con las 3 cadenas, giro, en este primer punto alto completo el aumento de borde, agregando 2 puntos altos más y ahí ya tengo 3. Y ahora empiezo a completar con un punto alto por cada cadena o punto alto que tengo. Ahí ya completé, espacio de cadena y punto alto, y ahora voy a repetir esto hasta llegar a la punta. Cuando llego a la punta, repetimos el aumento de todas las vueltas, haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más. Y después vamos a completar acá del otro lado con un punto alto por cada punto o cadena que nos haya quedado de la vuelta anterior hasta llegar al punto de borde. Acá acuérdense que tenemos una cadena en el punto B, ¿sí? Entonces colocan punto alto ahí, después corresponde otro punto alto y recién después enganchamos las 3 cadenitas del punto de borde donde hacemos el aumento. Muy importante no olvidarse eso porque si no les van a quedar menos puntos de un lado que del otro. Para la vuelta 6 vamos a trabajar parecido a la vuelta de punto red. Entonces comienzo con 3 cadenas para el primer punto alto, giro y ahora vamos a mezclar vuelta de punto red y le voy a agregar bodoques. Entonces vamos a trabajar así.
Comienzo el borde igual que en la vuelta de punto red, haciendo cadena de separación y después agrego un punto alto acá en el punto de borde. Entonces ahí me quedan 3 puntos. Después hago cadena de separación, me salto un punto de base. En el punto que le sigue es donde voy a hacer ahora el bodoque. Entonces hago 1, 2, 3 puntos altos, 4 y 5. Pueden hacer 3, 4 o 5 puntos altos para el bodoque, la cantidad que ustedes quieran de acuerdo al tamaño o el hilado que estén usando. Suelto, voy a buscar el primero de estos 5, paso la aguja, engancho la lazada y luego la traigo adentro de este huequito, de ese punto. Ahí ya tengo cerrado el punto bodoque y después hago cadena de separación, me va a corresponder al próximo punto, monto hebra, en el que sigue hago el punto alto. Cadena de separación, me salto un punto, en el punto que le sigue vuelvo a hacer el bodoque. Suelto, busco el primero, engancho la lazada, miren, paso a través del punto, cierro, ajusto, cadena de separación, que me corresponde al próximo punto, en el que sigue punto alto. Entonces, si observan, estamos haciendo acá el aumento. Cadena, bodoque, cadena, punto alto, cadena, bodoque, cadena, punto alto. Y así vamos a ir ahora repitiendo hasta llegar de nuevo a la esquina. Termino acá en punto bodoque sobre el último punto y después completo la esquina con los 2 puntos altos, las 2 cadenas y 2 puntos altos más. Y ahora vamos a espejar entonces, como todas las hileras, lo mismo que hicimos de este lado, de este otro lado. Entonces voy a empezar con bodoque en el primer punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Suelto, busco el primero, engancho, cierro, cadena, salto punto en el punto alto que le sigue y cadena, salto punto y acá repito el bodoque. Y así voy completando ahora hasta llegar a la punta. Una vez espejado acá el otro lado, ya hice el último bodoque. Terminamos acá, recuerden, con cadena sobre este anteúltimo punto y en el punto de borde hacemos el punto B, igual que en la vuelta de punto red, con un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto más acá en la punta. Vamos a completar la vuelta que le sigue, 1, 2, 3 cadenitas, una vuelta de puntos altos. Entonces ahora viene lo fácil, acá agregamos en el punto de borde los 2 puntos altos como siempre, para tener siempre 3 en cada punta. Y después vamos a ir completando. Acuérdense que acá tenemos una cadena, coloco punto alto. En el punto alto del punto B, otro punto alto. Y ahora acá tengo cadena, envuelvo con punto alto. Sobre el bodoque, ¿ven? Acá vamos a tener el punto. Acá acabo de envolver la cadenita. Este va a ser el punto alto que va sobre el bodoque. Después punto alto sobre la cadena. Punto alto sobre punto alto. Y así voy completando toda esta vuelta. Nos tiene que quedar
un punto alto por cada punto alto, cadena o bodoque que tengamos. Y el aumento de la esquina es igual de la punta del triángulo que en todas las vueltas. Cuando llego a la punta, acá ya coloqué punto alto sobre el último bodoque, punto alto sobre la cadena, punto alto sobre punto alto del punto B, punto alto sobre la cadena, y en el punto de borde coloco 3 puntos altos. Y ahora para la vuelta que le sigue es fácil porque vamos a hacer toda esta vuelta en puntos altos del derecho, así que comienzo agregando los 2 puntos altos en el primer punto, que sería el aumento, y después simplemente esta vuelta completamos con un punto alto por cada punto que tengan de la vuelta anterior, y cuando llegamos a la punta del triángulo hacemos el aumento de todas las vueltas, y después no se tienen que olvidar de hacer el aumento de los 3 puntos acá del otro lado. Esta vuelta de puntos altos que hicimos equivale a la vuelta 2. Entonces, la vuelta que le sigue la vamos a trabajar también en puntos altos para que esta que hicimos recién nos quede en relieve. Entonces, vamos a empezar a repetir a partir de acá. Comienzo levantando las 3 cadenas para el primer punto alto. Giro, primero hago el aumento en el primer punto, agrego 2 puntos altos más acá y recién después empiezo a trabajar el relieve haciendo el punto alto, tomando acá el segundo punto por el cuerpo, por el frente, de derecha a izquierda, engancho la lazada, paso, tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2. Y esto lo voy a repetir en cada uno de los puntos. Cuando llegamos a la punta, si no quieren que les quede así, pueden también pinchar en la cadenita para hacer el aumento. Entonces pueden colocar 2 puntos altos en una de las cadenas, 2 cadenas de separación y después completan los otros 2 puntos altos pinchados en la otra cadena. Esto va a hacer que quede más plano. Ahora les muestro cómo queda del otro lado. Y ya después sí empiezan a trabajar el relieve, el punto alto en relieve por delante, uno por cada punto, hasta llegar al aumento del último punto, donde van a colocar 3 puntos altos pinchados de manera normal. Y acá queda de esta forma. Ven que queda levantadito, pero no queda tan levantado como en esta parte de acá. Para la vuelta que le sigue, comienzo siempre con 3 cadenas para el primer punto alto. Ahora, después de esta que trabajábamos en relieve, nos correspondía la vuelta de punto red. Ya estamos repitiendo la secuencia. Entonces, en la punta, acuérdense que comenzábamos con el punto B, o sea, los 3 puntos altos, yo los reemplazo por la cadena, pero también pueden hacer acá, si quieren, en vez de esa cadenita para por ahí no confundirse o saltársela, colocan 3 puntos altos de manera normal, igual que el resto de las vueltas, y recién después empiezan a completar con cadena, salto, punto, en el punto que le sigue, punto alto, cadena, y así van completando ahora esta hilera que es toda de punto red. Acá ya arreglé mi inicio, yo dejé el punto B para que me quede igual que las otras vueltas, y recuerden que cuando llegan acá arriba van a terminar con punto alto en el último punto y recién después completan el aumento con los 2 puntos altos, las 2 cadenas, y agregamos 2 puntos altos más. Siempre espejamos del otro lado, lo mismo que hicimos acá. Entonces arrancamos con el punto alto en el primer punto y después empiezo a completar
con la cadena y punto alto hasta llegar al último punto. Cuando llego al borde de esta vuelta, terminamos con cadena sobre el anteúltimo punto y en el punto de borde yo voy a completar el aumento que venía haciendo con el punto alto, cadena y punto alto, para que me quede como el resto de la fila. Pero recuerden que pueden ustedes, si les resulta más fácil, poner los 3 puntos ahí, como les había mostrado de este lado. Y ahora, como ya estamos repitiendo, van a ir mirando después de la fila punto red, simplemente van a completar la vuelta que les sigue del revés con un punto alto por cada punto. Así que completamos las 3 cadenas, giramos el tejido y luego acá hago primero el aumento en el primer punto colocando 2 puntos altos más ahí, ya tengo 3. Y acá, si están haciendo como yo, no se tienen que olvidar esta cadenita, colocar un punto alto ahí. Y ahora completo esta con un punto alto, entonces por cada punto hago la esquinita, completo el otro lado y después acá no se olviden la cadenita y los 3 puntos altos en el último punto. Para la vuelta 12 vamos a repetir la vuelta 6, comienzo con las 3 cadenas y después agrego cadena de separación y coloco un punto alto más acá en el primer punto y con esto tengo el punto B, que es el aumento de la punta. Entonces ahora vamos a completar la que es de punto red y bodoques. Entonces una vez que tengo el aumento acá, voy a separar por una cadena, me salto el punto de base y en el punto que sigue hago el punto bodoque colocando 5 puntos altos en un mismo punto que después voy a cerrar todo junto. 4 y 5. Suelto, contamos hasta el primero, engancho, cierro, hago cadena de separación, salto punto, en el punto que le sigue punto alto. Vamos a repetir de esta manera, cadena, salto punto y acá en el que sigue el punto bodoque, exactamente igual a la vuelta 6. Terminamos acá arriba con el punto bodoque antes del aumento de la esquina, así que después completamos acá la punta con los 2 puntos altos, las 2 cadenas y 2 puntos altos más. Y después ya empezamos a espejar de este otro lado, comenzando en el primer punto con el punto bodoque y después vamos completando exactamente igual, cadena, salto punto, punto alto en el punto que le sigue, 1, 2, 3, 4, 5 y después cadena y punto bodoque hasta llegar al punto de borde. Una vez hecho el último bodoque, hago cadena sobre el anteúltimo punto y después coloco acá en el punto de borde mi punto B corta, el V-stitch, que son punto alto, cadena y punto alto, todo en el punto de borde que es mi aumento. Y ahora ya completé la secuencia 2 veces. El punto bodoque es la última fila y para rematar acá voy a hacer del revés fila de puntos altos. Entonces repito 3 cadenas, hago el aumento de la punta, colocando acá 2 puntos altos en cada punto. Después no se tiene que olvidar que acá tenemos cadena de separación, coloco un punto alto ahí y después completo igual que las vueltas anteriores, tanto en la 1 como en la 7, colocando un punto alto por cada punto y los aumentos de las esquinas y la punta se repiten. Una vez completa esta última hilera, ya tengo los 50 centímetros, que es la medida que necesito para poder
cerrarlo así y rodear mi cabeza y poder pasarlo. Váyanselo probando, lo pueden cerrar provisoriamente con un marcador y prueban a ver si la medida para el contorno de su cabeza está bien, y la cantidad de vueltas, por supuesto, va a depender del grosor del hilado que ustedes estén utilizando. Una vez que tienen la medida que necesitan, en este caso entonces son aproximadamente 50 centímetros, acá en la punta voy a hacer la última hilera de remate final. Voy a levantar una cadena y voy a trabajar con puntos deslizados tomando solamente la hebra de atrás, y esto lo voy a repetir en cada uno de los puntos. Esto tiene que quedar flojo, no tirante. Si ven que les queda muy apretado, usen un ganchillo medio punto o un punto más para hacer esta parte. Y esto lo repetimos hasta dar toda la vuelta y llegar nuevamente a esta punta. Una vez completo todos los puntos deslizados, nos va a quedar de esta forma el borde. Acá vamos a trabajar a continuación ahora el elástico. Entonces, con una aguja voy a trabajar medio punto menos. Vamos a levantar una cadena de la altura que querramos nuestro elástico del cuello. Entonces acá yo voy a hacer poquitas a modo de ejemplo, pero pueden hacer 5 centímetros, 10, 15 para hacerlo volcado o media polera. Eso ustedes se fijan. Una vez que tienen ustedes, esta va a ser la altura que ustedes quieran, vamos a trabajar en la segunda cadena desde la aguja. Yo lo voy a hacer en la hebra de abajo, esta tercera lomita que se forma, y voy a ir colocando un punto bajo por cada cadena que tengamos hasta llegar a la base. Si se les dificulta pinchar en la cadena de abajo, simplemente pinchan de manera normal. Y una vez que estamos acá en la base, vamos a mirar nuestras hileras, nuestras filas del chal. Vamos a trabajar 2 puntos deslizados en cada hilera hasta llegar a la otra punta. Entonces acá en la primera ya tendría la primera cadena o el primer punto tomado, y me faltaría colocar un punto deslizado más en esta hilera porque de acá me sale la cadena. Entonces voy a hacer un punto deslizado en esta fila, la primera, y el segundo punto deslizado lo hago acá en la parte alta del punto alto este que está acostado de la hilera que le sigue. Ahí ya tengo 2. Después giramos el tejido y estos 2 puntos deslizados los vamos a saltar. Nos vamos al primer punto que tengamos sobre la cadena. Vamos a trabajar en canalé tomando solo la hebra de atrás, y después vamos completando de subida un punto bajo por cada punto que hayan colocado de esta forma hasta llegar al último. El último punto de subida lo voy a trabajar en ambas hebras tomando el punto de manera normal para que de esa manera quede más pulido en la parte del cuello. Después levanto cadena de altura, giro nuevamente, y ahora de bajada trabajamos todos los puntos en hebra trasera, todos en canalé, y esto lo vamos a ir entonces repitiendo a lo largo de todo el borde de la parte superior del triángulo hasta llegar a la otra punta. Acá cuando llego nuevamente a la base, acá ya tengo un punto tomado en esta fila, entonces tomo uno más, 1, y me voy a la fila siguiente, 2. Giro y a partir de ahora vamos a repetir entonces la fila 2, me salto estos 2 puntos deslizados y después vuelvo a repetir la fila 3. Y de esta manera vamos a ir completando hasta llegar al otro borde. Recuerden que de subida estoy tomando el punto de manera normal. Vuelvo a girar y así nos va a ir quedando. Una vez completo el elástico se nos va a ver así, y en esta parte pueden continuar tejiendo las filas una y otra vez hasta sobresalir un pedacito, lo que ustedes quieran, para que al cerrarlo de esta manera
no les quede por ahí tan ajustadito al cuello. Así que eso cada una lo hace a su gusto. Y después para cerrarlo lo podemos hacer con aguja lanera, cosiendo de esta manera, haciendo coincidir los puntos, tomando un puntito de cada lado. Y si no, también lo pueden cerrar con punto deslizado, punto bajo o el método que más cómodo les quede. También se le puede hacer un pequeño ojal en la parte de atrás y colocarle un botoncito para poder abrocharlo. Y así se ve entonces el resultado final. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su pulgar arriba, comentar y compartir. Como siempre les mando un cariño grande y nos vemos la próxima. Chao, chao.